Bien, hermanos, una vez más estamos listos para el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a continuar estudiando. ¿Se recuerdan el tema anterior? ¿Se recuerdan el tema anterior? ¿Cómo se titulaba? ¿Cómo dijo usted? Oh, que Satanás copia lo que Dios creó. Bueno, va a ser, o es una pequeña serie, son varios temas. El título es Las copias del diablo. Las copias del diablo, lo que el diablo copió y ha copiado de Dios. Muchas personas ignoran que el diablo ha copiado, podemos decir, todo lo celestial. Todo lo celestial el diablo lo ha copiado. Y claro, sabemos de que él fue derribado a la tierra. Entonces, ¿dónde él ha aplicado lo que él copió en el cielo? En la tierra. ¿Con quiénes? Con los seres humanos. Y por eso hoy en día, hermanos, hay tanta confusión de muchas personas, muchos hermanos, porque no han entendido que el diablo ha copiado todo lo celestial y lo ha aplicado aquí en la tierra. O sea, lo ha duplicado de una manera que él entreteje esas copias y hace engaño con esas copias que él hizo de lo que es lo celestial. Y por eso tenemos que nosotros entender qué es lo que el diablo copió en el cielo, para que nosotros tengamos una idea bien clara de lo que es lo celestial. Él ha copiado todo lo celestial. Las copias del diablo, el primer tema que tuvimos acerca de las copias del diablo, iba a ser el segundo tema de las copias del diablo también. ¿Y cuál fue la primera copia que el diablo hizo en la tierra después de descender? Lo que estudiamos la vez pasada. ¿Cuáles fueron las primeras copias que hizo? ¿O cuál fue la primera copia? ¿Se recuerdan? ¿Y por medio de quién? ¿Quién fue el primer asesino en la tierra? Caín. ¿Y qué hizo Caín? Sí, mató a su hermano, es verdad. Pero después de que mató a su hermano, huyó. Se fue hacia un lugar quizá no tan cerca de sus padres. ¿Y qué hizo en ese lugar? ¿Qué hizo en ese lugar? ¿Ya se les olvidó? La primera ciudad que se menciona en la Biblia fue construida por Caín. ¿Y cómo se llamó la ciudad? Enoc, del nombre de su hijo. Esa fue la primera ciudad en la tierra. ¿Copió de dónde? Nosotros estudiamos y leímos Salmos 48, donde dice de que allá en el cielo está una ciudad llamada Sión, la Sión celestial. Porque también vimos y dijimos que también David, la ciudad de David, también se llamaba Sión. Pero esa era la Sión terrenal. Pero el diablo copió de la Sión celestial para hacer ciudades en la tierra. Y después, ¿quién le siguió el ejemplo? Después del diluvio, ¿se recuerdan? ¿Quién fue el primer poderoso en la tierra después del diluvio? ¿Se recuerdan el nombre? Nimrod. ¿Y qué cosa? Cuando usted va y estudia la mitología antigua, va a encontrar tres personajes. Nimrod, su mujer, la reina, Semiramis o Semiramis, y su hijo. Tres. El diablo ha copiado lo celestial y lo ha aplicado en la tierra. Ahora, ¿qué vamos a ver?
la adoración. ¿Será que el diablo también copió y sabía y sabe la verdadera adoración en el cielo? Sí, la adoración también es una de las copias del diablo. La forma de adorar, Satanás la tergiversa, pero él sabe cómo es la adoración correcta. ¿Por qué? Porque él vio, es más, él tenía que adorar a Dios en el cielo, porque él es una criatura. Entonces también la adoración es una copia de Satanás, porque hay verdadera adoración y hay ¿qué cosa? Falsa adoración. ¿De quién es la verdadera? ¿De quién es la verdadera adoración? De Dios. La correcta, la verdadera, la que Dios quiere. Pero también hay una adoración falsa. ¿Cuál quieres dar a Dios tú? ¿La falsa o la verdadera? Entonces tenemos que aprender también hoy en día que el diablo también copió no solo la Sión celestial para hacer ciudades en la tierra, sino que también él copió la forma de adorar en el cielo. Él copió la adoración. Y el texto que se leyó está en Primera de Reyes 8:54. ¿Era sabio Salomón o no era sabio? ¿Cuánta sabiduría le había dado Dios? ¿Cuánta sabiduría? No había, y según no habrá otro en la tierra sabio como Salomón. ¿Quién le dio la sabiduría? Dios. Entonces sería que Dios sí también le explicó a Salomón y le dijo cuál es la forma correcta de adorar, ¿o no le diría? Si el hombre era el más sabio de la tierra, entonces Salomón entendía y sabía cómo era la forma correcta de adorar. ¿Sí sabía o no sabía? Sí sabía. Hermano, claro que sí sabía. Y cuando usted lee, cuando usted estudia el capítulo 8 de Primera de Reyes, usted va a encontrar esa larguísima oración. Una oración larguísima. Bueno, no estoy diciendo con esto que las oraciones nuestras tienen que ser largas, no. Él lo hizo así porque era en el pueblo entero que él estaba haciendo esa oración, estaba pidiendo la bendición para ellos, y no solo eso, era la dedicación del templo. Dice ahí el verso 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración, usted puede leer toda la oración en el capítulo 8, lea todo. Se levantó de estar, ¿cómo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estuvo todo ese tiempo? ¿Cómo estuvo? El sabio Salomón de rodillas. Alguien me dijo, no, Salomón, sí, me dijo, Salomón estuvo de pie. Salomón estuvo de pie orando. No, perdón, Salomón estuvo de rodillas, pero el pueblo estaba de pie. Bueno, parece que no entendió la persona bien todo el capítulo entero, porque hay que leerlo todo. Porque hay una parte como donde parece que es que él está de pie. Pero aquí lo que me dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, note, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Él estaba de rodillas, pero estaba con las manos extendidas, ¿hacia dónde? Hacia el cielo, hacia arriba. ¿Sabía Salomón cómo adorar? ¿A quién le aprendió? ¿Quién le dijo? Dios. Hay otra forma de adorar que usted va a encontrar también, que es de rodillas, pero con el rostro en tierra. ¿Usted ha visto gente adorando así? ¿Usted ha visto gente adorando así? Que están de rodillas, pero están con el rostro en la tierra. ¿Quiénes hacen así? ¿Eh? Usted lo dijo, los musulmanes. ¿Está correcta la forma de adorar o no?
Está correcta, esa es la forma de adorar. De rodillas, y no solo de rodillas, sino con el rostro en la tierra. Pero Salomón aquí estaba de rodillas, no podía estar con el rostro en la tierra, porque él dice que tenía sus manos extendidas hacia arriba. También es correcto. Pero como estamos hablando de las copias del diablo, estamos viendo esto aquí. Y estamos viendo lo que es la adoración y lo que era la adoración en el cielo. Vamos a ir al libro de Isaías 14. Isaías 14. Acuérdense cómo oró Salomón y de quién aprendió Salomón la oración. Pero noten aquí, Isaías 14. Isaías 14, versos 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, del amanecer, dice otras versiones, del alba o de la aurora. Pero aquí se le llama lucero. ¿Quién es lucero? ¿O quién era lucero? ¿Quién era lucero? Lucifer. Lucero. Ese era el nombre con el cual Dios lo llamó lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Bueno, pero si ya estaba en el cielo. ¿Ya estaba en el cielo o no estaba en el cielo? Él cayó del cielo, él estaba allá. Sí, pero ¿qué es lo que más él quería? Note, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Junto a quiénes? ¿A las estrellas de quién? De Dios. ¿Quiénes son esas estrellas o quiénes eran esas estrellas? ¿Ustedes lo saben quiénes son esas estrellas? Todavía son y seguirán siendo los ángeles. ¿Cómo lo comprobamos que son los ángeles? ¿Cómo lo puede comprobar usted? Hermano, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que aprender de la palabra de Dios para que nadie nos engañe, porque ahora hay mucho engaño. Hay mucho engaño. Dentro de nuestra iglesia hay engaño y fuera de nuestra iglesia hay engaño. Peor aún. Si en nuestra iglesia, en nuestro medio hay engaño, mucho más tiene que haber engaño afuera. Lucero, Satanás, dice que junto a las estrellas de Dios iba a levantar o quería levantar su trono. Un trono es para reinar. Él quería ser como Dios, reinar como Dios. Sin embargo, él se le olvidó que era una criatura. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. El monte del testimonio. Hermano, tenemos que entender nosotros por qué a ese lugar se le llamaba el monte del testimonio allá en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama y se le llamaba el monte del testimonio? ¿Por qué Satanás le llamó el monte del testimonio? Mire quién lo está diciendo aquí. Lo está diciendo Dios, que el diablo decía, o sea, Lucifer o Luzbel decía, que iba a subir a lo alto y que iba a poner su trono ahí, para, claro, por supuesto, para ser adorado como Dios. Y él dice, en el monte del testimonio. ¿Cómo se le llamaba a las dos tablas de piedra? ¿Cómo se le llamó a las dos tablas de piedra que Moisés labró para escribir ahí los 10 mandamientos? ¿Cómo se le llamaban esas piedras? ¿Las tablas de qué? Son muchos textos, ¿ok? Algunos les voy a ir sacando así nada más. Se le llamaba las tablas del testimonio. Esas eran tablas de piedra aquí en la tierra. Pero entonces, esas tablas de piedra que se hicieron en la tierra son una copia de las tablas, yo no sé de qué material, que están ¿a dónde? En la Sión celestial en el cielo.
Allá son tablas también, pero no son tablas de piedra. ¿Qué material es? Yo no sé. Usted tampoco sabe, ni me puede decir, porque ningún ser humano sabe de qué material son. Las que labró Moisés son de piedra y están guardadas todavía. En el monte del testimonio, o sea, donde estaba la ley de Dios, él se quería sentar ahí. Pero oye, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Si tú eres una criatura, ¿cómo quieres tú quitar al gigante, derribar al poderoso, cuando tú fuiste creado por él? Qué ignorancia de Satanás, ¿no? Qué ignorancia de Luzbel. ¿No les parece que es bastante ingenuo también? Aunque es muy astuto y es muy hábil para engañar, pero también era muy ingenuo, siendo una criatura, nada más solo porque se le había dado todo el comando de los ángeles celestiales. Él se creyó que él podía derrocar el gobierno de Dios y sentarse él en lugar de Dios. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Una criatura creer que puede llegar a ser más que su creador. ¿Cuándo? Pero sin embargo ese fue él. Él quería ser adorado como Dios. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Nosotros leímos eso. La santa ciudad de Dios, la Sión celestial, según el salmista, dice que está a los lados del norte. Ahí está la santa ciudad. Entonces Satanás desciende a la tierra cuando Dios lo derriba de allá y viene a crear ciudades, las copias del diablo, las ciudades, pero también las copias del diablo. Una de las copias del diablo, la adoración. ¿Ha engañado y engaña a la gente con la adoración? Sí, la engaña. Y mucha gente no entiende y no sabe que la adoración también es una forma que el Satanás copió de Sión celestial. Pero vamos a ir a la Biblia, a Mateo 4. Miren, ahora, sabemos que Satanás sabía la forma correcta de adorar en el cielo. Y acabamos de leer de que Salomón oró a Dios, estaba de rodillas con las manos extendidas hacia el cielo. Entonces el diablo sabía cuál era la forma correcta de adorar, y nosotros vamos a ver. Miren lo que le dice él a Jesús en Mateo 4, 8 y 9. Mateo 4. ¿Ya lo tienen? Note lo que dice ahí el verso 8. Otra vez le llevó, ¿quién? El diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo el diablo a Jesús? ¿Qué le dijo? Todo esto te daré. ¿Y qué más le dijo? Si postrado me adorares. ¿Cómo quería que lo adorara? ¿De qué manera? ¿Sabía él cómo era la adoración correcta? ¿Sabía cómo era la adoración? ¿Sabe él cómo es la adoración? Sí, él sabe. Y por eso cuando él en la tentación va con Jesús y pide que lo adore, él le dice: póstrate de rodillas delante de mí, me adoras. Qué ingenuo otra vez. Ya lo había tratado en el cielo. Fue derribado. Y él pensó que el poder a Jesús o el poder a Dios se le había acabado por el hecho de ser 100% humano, pero se le olvidó que Jesús también era 100% divino. ¿Cómo iba a poder contra su Señor? Si postrado me adorares. Tengo ahí una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. La iba a traer, pero la dejé en el carro. Y el interlineal griego también. ¿Sabe cómo escriben ellos ese texto? ¿Sabe cómo lo traducen? Si me rindieres homenaje. Si me rindes homenaje. Rendir homenaje no es lo mismo que adorar. Cuando usted busca en el diccionario qué es rendir homenaje, homenaje es demostración pública de admiración. A Dios no se le admira nada más. Usted puede admirar cualquier cosa.
Demostración pública de admiración y respeto hacia una persona. Eso no es adoración. Usted puede admirar a cualquier persona por sus logros, por lo que es, por lo que hace o por lo que tiene, pero eso no es adoración. Sin embargo, la traducción esa de el Nuevo Mundo de las Santas Escrituras traduce en algunos casos donde se dice que es adorar a Dios o adorar a Jesús, ellos traducen rendir homenaje. Pero eso es lo que ellos creen. Sin embargo, en la Escritura, en la Biblia, nosotros encontramos algo diferente. Nosotros encontramos ahí que le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y en el 10, ustedes saben la respuesta. Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a ir nosotros más adelante para que vean cómo hombres de Dios sabían qué era adorar y cómo era la forma correcta de adorar a Dios. Josué. Perdón, estoy yendo mal. No es Josué por ahorita. Sí, Josué 5. Estaba mal yo, me había cambiado de página. Josué 5. Si lo tienen, lean conmigo. Verso 13. Noten ahí el encuentro de Josué con el comandante de los ejércitos celestiales. Noten ahí. Entonces Josué, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esa fue la pregunta que Josué le hizo. Era valiente Josué para mirar a un guerrero armado con una espada desnuda en su mano, y él va hasta enfrente de él, también va armado. Y Josué lo encara y le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido de los enemigos? Ahí empiezan a pelear. ¿Quién hubiera ganado? Josué. Dios le había dado una promesa a Josué: como fui con Moisés, seré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Él sabía. Era la promesa que tenía de Dios. Nadie te puede hacer frente. Nadie. Entonces él va confiado, ve el imponente guerrero enfrente de él, armado, y él va y le pregunta, se para enfrente de él: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ambos armados. Josué confiaba en la promesa de Dios. Nadie te podrá vencer. Y él va y se para enfrente. Pero no sabía con quién era que estaba hablando. Él no sabía. Hasta que él escucha la respuesta. Cuando él le hace la interrogación y él escucha la respuesta, miren lo que Josué hace. Él respondió, el personaje que estaba delante de Josué, le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué cuando escuchó esta respuesta? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, ¿qué hizo? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le adoró. No le rindió homenaje, sino que le adoró. Esa traducción traduce: le rindió homenaje. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a Jesús no se puede adorar. Porque Jesús no es Dios, no se puede adorar. Ellos solo adoran a Jehová. Y no entienden y no saben que cuando la Biblia habla de Jehová, también es el mismo Jesús. En muchas ocasiones, cuando la Biblia dice Jehová, en el Antiguo Testamento se está refiriendo a Jesús. Eso es lo que no entienden. Y nunca lo entenderán.
Y usted nunca los podrá sacar de su tema, porque ya tienen la mente cerrada y enceguecida. Lo mismo que Satanás tenía su mente cerrada y enceguecida. Él quería ser adorado como Dios. Quería ser más que Dios. Imposible. Y entonces esta gente quiere también cerrar su mente como ellos creen, como ellos piensan, y han traducido su propia Biblia. Si usted no sabía, ellos tradujeron su propia Biblia. ¿Pero qué cosa? Si lo hubieran traducido del original de la Biblia, de los manuscritos originales, no estarían con todos esos errores que le han puesto. Claro, porque ese es un negocio, un comercio. Muchos y muchas personas viven de ahí. Hay mucho dinero de promedio. No van a cambiar aunque ellos entiendan y lleguen a entender. Los líderes, ellos están por dinero. Entonces Satanás los tiene ahí entrampados, engañados. Pero los altos líderes, ellos saben lo que han hecho y saben lo que la palabra de Dios dice. Pero es un negocio, ya no pueden echarse para atrás. Pobres almas las que les creen a estas personas. Es una traducción pésima. Es una traducción de la Biblia que no debería ser llamada traducción de las Santas Escrituras, porque en realidad están mintiendo. Él le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿A quién adoró? ¿A quién adoró Josué? A Jesús. En ese momento era el mismo Jesús. Claro, todavía no se llamaba Jesús. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El ángel del pacto. El ángel de Jehová. Sí, pero también tiene otro nombre. Daniel lo dice. Gabriel. No, Gabriel es el otro. Miguel es los ángeles. ¿Quién? Miguel. Miguel. En ese momento quien se presenta ahí delante de Josué es Miguel, o era Miguel. El mismo que menciona Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Aquí dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿El gran príncipe? Sí. El mismo príncipe que se pone enfrente de Josué. Y le dice que ha venido como comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Es el mismo. No hay otro. Y no habrá otro. Ese es Miguel. ¿Pero qué cosa? Vamos a ir más adelante. Apocalipsis 19. Miren lo que hizo Josué. Dice que Josué se postró de rodillas, rostro en tierra, en la presencia de ¿quién? En la presencia de Miguel, el gran príncipe que estaba de parte de los hijos de su pueblo, se le dice a Daniel, pero que en ese momento era el gran príncipe del ejército celestial, el ejército de Dios. ¿Ustedes creen que si hubiera sido un ángel común, hubiera permitido que lo adoraran? ¿Ustedes creen que si hubiera sido un ángel común, podría permitir que lo adoraran? O aunque hubiera sido un ángel de alto rango, ¿ustedes creen que hubiera permitido adoración? No. No. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo enseña. Apocalipsis 19:10. Después de que Juan recibe las visiones del Apocalipsis, y usted va a ver que en Apocalipsis 1, al principio, dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. El ángel de Dios. El ángel de Jesús. Jesús comisiona a un ángel para que dé la revelación a Juan. Y al final en Apocalipsis 19:10 dice que Juan, después de que recibe la revelación, iba a hacer algo. Iba a hacer algo. Lo mismo que Josué hizo con Miguel, es lo mismo que Juan iba a hacer con el ángel que le estaba dando las revelaciones. Que nosotros entendemos que era Gabriel, otro comandante, pero también era una criatura. Y si ustedes saben, tal vez, habían dos
en el lugar santísimo o en el lugar santo donde Dios mora, que estaban en la presencia de Dios, 2 querubines protectores, cubridores. Uno de ellos era Lucero y otro de ellos era Gabriel. Esos eran los que estaban cuidando el arca en el cielo. Uno de ellos era Luzbel y el otro era Gabriel. Esos eran los 2 comandantes ahí. Pero aquí en este momento, cuando Juan recibe las visiones de Apocalipsis, al final, él dice: yo me postré a sus pies, a los pies del ángel. ¿Para qué cosa? ¿Ustedes están leyendo? Para adorarle. Juan iba a adorar el ángel, lo mismo que Josué hizo, él lo iba a hacer. ¿Y qué respuesta recibe? Y él me dijo, o sea, el ángel le dice: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Adora a Dios, le dice el ángel. Entonces, cuando Josué adora a Miguel, ¿por qué lo adora? ¿Por qué lo adoró? Porque Miguel también es Dios, o como Dios. Por eso es que cuando usted estudia Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y el verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. Son 2. El Padre y el Hijo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Escritura menciona: y aquel verbo era Dios. El Padre es Dios en Juan 1 y Jesús también se le llama Dios. Y ya les expliqué en una ocasión de esta misma traducción. Traducen, cuando habla de Dios el Padre, lo traducen como Dios con mayúscula. Y cuando la Biblia dice Dios a Jesús, ellos lo traducen con minúscula. Pero, óigame, si fueran consistentes estas personas con la palabra de Dios, no pusieran a Dios Padre con mayúscula. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita de esa manera. Cuando la Biblia dice Dios en referencia a Jesús, es con D minúscula. Y cuando la Biblia dice Dios acerca del Padre en Juan 1, también es con minúscula. Ambos están escritos con minúscula, no el Padre con mayúscula. Se ha hecho de escribir a Dios Padre con mayúscula ahí en Juan, y a Jesús también, para diferenciar, porque aún, ya se lo dije también aquí, cuando la Biblia habla de Satanás como Dios de este mundo, también lo escribe con minúscula. Así que esas personas no son consistentes con lo que escriben. Usted va a encontrar un montón de errores en esa Biblia. No son consistentes con lo que han escrito. Aquí Juan dice que se iba a postrar delante del ángel que le había dado las revelaciones de Apocalipsis. Y el ángel le dice: no lo hagas, yo soy un siervo igual que tú. Claro, Juan es humano y el otro es un ser celestial. Pero le dice: yo soy un siervo contigo igual. O sea, yo soy creación de Dios, tú también. Tú no me puedes adorar a mí, adora a Dios. ¿Ustedes creen que si el ángel de Jehová, el ángel del pacto que se aparece ahí con Josué, hubiera sido simplemente un ángel, ustedes creen que hubiera permitido que Josué se postrara en tierra, rostro en tierra, y lo adorara? Por supuesto que no. Si hubiera sido simplemente el ángel, un ángel no permite que le adore. Pero ese es el problema, que las personas no entienden ahora en día que Satanás también copió la adoración en el cielo. Y por eso cuando él se encuentra con Jesús, él le dice: póstrate de rodillas y me adoras. No necesitas morir en la cruz. ¿Para qué? Todos los reinos del mundo te voy a dar si tú te postras de rodillas y me adoras como Dios. Eso es lo que él quiso en el cielo, ser adorado como Dios. No se le dio.
No se le dio ser adorado como Dios, entonces Él desciende a la tierra para buscar la adoración de los seres humanos. ¿Hay gente que lo adora? Sí, hay gente que lo adora. Mucha gente adora a Satanás y no sabe ni cómo. Se postran de rodillas la gente delante de otro hombre. Delante de otro hombre pecador y quizá más pecador que ellos. Se postran de rodillas. ¿O no es así? Se postran de rodillas delante de otro ser humano pecador, igual o peor que ellos, y le confiesan sus pecados. David dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis pecados al Señor, a Él, no a otro hombre. Qué confusión, ¿no? Satanás ha copiado la adoración y entonces ahora ha hecho copias de la adoración en la tierra y ha hecho que la gente, unos hombres, adoren a otros hombres. Cosa que eso ni siquiera un ángel de Dios permitió. Ni siquiera el ángel que dio la revelación permitió que Juan le adorara. Terrible engaño. Muchas personas ahora haciendo eso y creyendo que esa persona le puede perdonar los pecados. Así no es. Seguimos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 24. Lucas 24. Muchas personas, hermanos, confundidos con la adoración. Yo he leído como personas de la iglesia también y he visto como personas de nuestro pueblo también están confundidos con lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confundidos. Están confundidos. De nuestra iglesia, que se llaman ser de nuestro pueblo, confundidos. No saben quién es el Padre. No saben quién es el Hijo y no saben quién es el Espíritu Santo, porque si lo supieran, adorarían de la forma correcta. Satanás se ha encargado de copiar la adoración y distorsionarla. Por eso tú y yo tenemos que estudiar la palabra. La palabra. Amén. Jesús dijo que teníamos que escudriñar la palabra. Espero que aquí ustedes no vayan a recibir contaminación en la adoración. Porque en muchos lugares la adoración está siendo tergiversada, está siendo cambiada. Lucas 24, 50 al 53. En el interlineal hace una aclaración de que en algunos manuscritos originales está lo que nosotros vamos a leer aquí, pero en una parte del texto griego no se encuentra. Y entonces por eso nosotros tenemos que entender la palabra, tenemos que entender la Biblia. Lo que vamos a leer nosotros acá es lo correcto, porque en esa otra traducción que creen estas otras personas, ellos no tienen la traducción correcta como está aquí. Miren lo que dice el 50. Y lo sacó fuera hasta Betania. Jesús. Esto fue después de que resucitó y después de que estuvo 40 días en la tierra. Usted puede leer todo el capítulo. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Alzando sus manos, ¿qué cosa? Los bendijo. Noten que ahí está Jesús haciendo lo mismo que hizo ¿quién? ¿Qué hizo quién? Cuando bendijo al pueblo, pidió la bendición de Dios al pueblo. ¿Quién lo hizo? Salomón. Lo mismo. Aquí Jesús hace lo mismo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Pero lea lo que sigue. Aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle, ¿qué cosa?
Verso 52. Yo me estaba adelantando uno. Ellos, después de haberle rendido homenaje, la escritura dice adorar, no rendir homenaje. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Aproximadamente 500 personas. Unas 500 personas estaban en la ascensión de Cristo. ¿Y qué cosa, no? Un estudio más adelante. ¿Cuántos de ellos quedaron en el aposento alto? ¿Cuántos de ellos quedaron de todos los que le vieron ascender? ¿Cuántos? Unos 120 en número. 4 de cada 5 desaparecieron, se fueron. Cada quien a su labor, cada quien a su sitio, cada quien a su ciudad, cada quien a sus negocios, cada quien a su trabajo. Y solo 1 de cada 5 fueron al aposento alto y estuvieron ahí hasta recibir la promesa que el Padre había hecho. Esos pocos recibieron la promesa. ¿Tú quieres recibir la promesa? Bueno. Ya para terminar, Hebreos 1, Hebreos 1, 6. Hebreos 1, 6. Noten ahí. Estamos viendo la adoración. Estamos viendo cómo el diablo quiso ser adorado en el cielo. Y hemos visto cómo Jesús fue adorado por Josué. Hemos visto cómo Jesús fue adorado por los discípulos en la ascensión. Pero vamos a ver también una orden que había, una orden celestial. Había una orden celestial hacia los demás seres creados, hacia los ángeles de Dios. Miren lo que el Padre dice. Vamos a leer el 5. Porque a cuál de los ángeles dijo dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando de Jesús. ¿Quién está hablando? El Padre. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, el Padre introduce al primogénito, o sea, a Jesús, su hijo, en el mundo, dice, ¿qué dijo Dios? El Padre. ¿Qué dijo el Padre? Aquí es el Padre que está hablando. ¿Qué dijo el Padre? ¿Cuál fue la orden del Padre para con Jesús? Adórenle. Adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. ¿A quién? A Jesús. ¿Saben cómo dice la traducción esa? Ríndanle homenaje. Ríndanle homenaje. Ríndanle servicio sagrado. Eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Ríndanle homenaje no es lo mismo que postrarse de rodillas, estar de rodillas, rostro en tierra y adorar a aquel único que merece adoración. ¿A quién? Al Padre. Pero también aquí, de parte del Padre, también aquí, ¿a quién? Al Hijo. Hermano, el diablo copió, el diablo copia, ha copiado todo lo que Dios ha hecho. Lo ha aplicado aquí en la tierra y lo ha distorsionado. Esta es otra de las copias del diablo. Pero vamos a ver también más copias que el diablo ha hecho, para que tengamos una idea de cuán engañados hay y están muchas personas. Espero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que la bendición del Señor pose sobre cada quien, grandes y pequeños. Es mi deseo. Dios los bendiga una vez más. Amén.